Te doy 100 millones si abres la caja fuerte. El millonario se burló del niño Jesús, pero recibió una lección que jamás olvidaría. En lo alto de su arrogancia, un hombre desafió a Dios encarnado, a un niño, y esa actitud causó un efecto dominó que lo transformó todo. No quedó nada en pie en la vida de ese millonario después de decirle eso al niño Jesús. A partir de ese momento, todo se volvió caos. ¿Pero fue para bien? Caballeros, faltan 2 días para Navidad, y traje un regalo que ninguno de ustedes va a olvidar. Santiago Medeiros dijo con esa sonrisa amplia que ocupaba la sala de juntas entera, y los ejecutivos rieron porque era lo que se esperaba de ellos. Esa risa medida de quien sabe exactamente dónde está y cuánto cuesta estar ahí. Y tenía razón. Nadie olvidaría ese regalo, principalmente él. Ese regalo lo cambiaría todo. La ciudad allá abajo brillaba con luces navideñas que parpadeaban en rojo y verde, decoraciones que volvían todo más festivo e hipócrita al mismo tiempo. Y ahí, en el piso 42, la única decoración que importaba era la caja de metal negra y reluciente que descansaba sobre la mesa de juntas como un trofeo. Santiago golpeó con la mano abierta la caja fuerte, produciendo un sonido hueco y profundo. Esto aquí no es solo una caja fuerte, es una declaración de principios. Costó más de lo que la mayoría de la gente gana en toda una vida. ¿Y saben por qué? Porque es literalmente imposible de abrir sin la combinación correcta. Y la combinación está aquí, apuntó a su propia cabeza, sonriendo aún más amplio, guardada en un lugar donde nadie puede robar, hackear o comprar. En la esquina de la sala, doña Marta estaba de rodillas limpiando una mancha de jugo de naranja en el mármol y el sonido del trapo arrastrándose era casi inaudible entre las conversaciones. Pero estaba ahí, constante, el sonido de alguien que aprendió a ser invisible trabajando. A su lado, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, estaba un niño de unos 7 u 8 años, de cabello oscuro y mirada tranquila, demasiado callado para su edad, observando todo sin hacer ruido. Podría guardar cualquier cosa aquí dentro, contratos, dinero, secretos que valen fortunas. Santiago continuó, caminando alrededor de la mesa con pasos largos, dominando el espacio, y nadie, mientras el resto del mundo se preocupa por comprar regalos de Navidad y fingir que le importa la familia, yo estoy aquí garantizando que mi imperio siga creciendo, porque el sentimiento no paga cuentas, los resultados sí. Los ejecutivos levantaron las copas en respuesta, ese brindis silencioso que sonaba como acuerdo tácito, y Santiago bebió de aquello como si fuera combustible. ¿Saben cuánto gano por hora? ¿Saben cuánto produzco mientras la gente común pasa el trapo en el piso o cuelga adornos navideños en casa? Hizo una pausa teatral. Millones, millones entrando mientras el mundo gira. ¿Y saben qué significa eso? Significa que entendí el juego, que no desperdicié mi vida siendo mediocre. Rodrigo, uno de los ejecutivos de traje gris, levantó la copa y dijo: «Así es, Santiago, eres una inspiración para todos nosotros». Y los demás repitieron el gesto, pero había algo forzado en aquello, como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo consciente para mantener la energía que el jefe exigía. Fue cuando la voz del niño cortó el aire, suave pero clara. Quien se mide por cosas, siempre va a necesitar más cosas. El silencio fue instantáneo y pesado, y todas las miradas voltearon hacia la esquina donde estaba doña Marta, ahora paralizada con el trapo en la mano, los ojos abiertos de terror porque sabía que aquello iba a costar caro. El niño no había levantado la voz, no había sido irrespetuoso, pero había algo en esas palabras que sonaban como un espejo siendo colocado frente a alguien que no quería verse. Santiago volteó despacio, la sonrisa endureciéndose en los bordes. «¿Qué fue lo que dijiste, niño?» Dio 2 pasos hacia el niño,
y la luz de la tarde que entraba por la ventana ahora proyectaba sombra en su rostro. El niño lo miró sin miedo, pero también sin desafío. «Una caja fuerte no guarda solo dinero», dijo, la voz tranquila, casi musical. «A veces guarda cosas que uno no quiere ver». Uno de los ejecutivos soltó una risa nerviosa que murió a la mitad, y Santiago dio un paso más, ahora mucho más cerca, y doña Marta jaló al niño del brazo tratando de levantarlo, murmurando: «Disculpe, señor Santiago, no quiso decir nada, es solo un niño que no entiende». Pero el niño no se movió, solo siguió mirando con esos ojos tranquilos que parecían demasiado viejos para el rostro que los cargaba. «¿Tú crees que eres qué? ¿Dios ahora?», Santiago preguntó, y había veneno en esas palabras, una rabia antigua que ni siquiera sabía de dónde venía, pero que estaba ahí, quemando. «¿Crees que puedes entrar aquí, a mi empresa, a mi piso, a mi junta, y andar dando lecciones de moral a gente que construyó imperios mientras tú apenas sabes amarrarte los zapatos?» El niño no respondió a la provocación, y eso irritó a Santiago aún más de lo que cualquier respuesta podría haberlo irritado. Hubo una pausa larga, donde el único sonido era la respiración pesada de doña Marta, tratando de controlar el pánico, y entonces el niño dijo, con esa misma voz que parecía venir de algún lugar muy profundo: «Tú sabes el nombre de aquello que perdiste, por eso intentas comprar todo». Santiago sintió algo helado descender por la columna, como si alguien hubiera abierto una puerta que había cerrado con llave hace décadas y tirado la llave, y por un segundo microscópico vio el rostro del niño y sintió que esos ojos conocían cosas que no debían ser conocidas por nadie, mucho menos por un niño. La frase había tocado algo que no quería que existiera, una herida antigua de cuando tenía 10 años, y el mundo se había desmoronado. Cuando había decidido que Dios no existía porque un Dios bueno no dejaría que sus padres murieran en ese accidente estúpido, en esa víspera de Navidad que destruyó todo. Pero el segundo pasó, y Santiago volvió a ser quien siempre fue, el hombre que no podía mostrar debilidad, que no podía dejar que nadie viera grietas. Se enderezó, respiró hondo, y la sonrisa volvió. Pero ahora era fría, mecánica, peligrosa. «Rodrigo, graba esto para que lo publiquemos en el grupo después, porque quiero que todos vean el tipo de situación absurda que tenemos que lidiar». Rodrigo sacó el celular del bolsillo con dedos que temblaban levemente, y Santiago volteó hacia los guardias parados cerca de la puerta. «Saquen a esta mujer de aquí ahora, por invasión de junta ejecutiva, y considérenla despedida a partir de este exacto momento». Su voz no estaba más alta, pero tenía un peso que hacía que todos en la sala sintieran el piso hundirse. Doña Marta soltó un sonido que era medio suspiro, medio llanto tragado, y sus manos apretaron el trapo de piso como si aquello fuera lo único real que aún tenía. «Señor Santiago, por favor, solo vine a limpiar. El niño no puede quedarse solo en el edificio. Es pequeño. Lo cuido porque la mamá trabaja hasta tarde. Por favor, necesito este empleo. Tengo cuentas. La Navidad está cerca y todavía no he comprado nada para mi hijo». «Es tu problema». Santiago cortó, y esas dos palabras fueron como una puerta cerrándose en la cara de alguien que estaba pidiendo ayuda. «Si no te pago para que traigas niños a juntas de ejecutivos y los dejes dar opiniones sobre cosas que no les importan, estás despedida. Recoge tus cosas y sal de mi edificio ahora». Los guardias se acercaron, no con violencia, pero con esa eficiencia fría de quien solo está cumpliendo órdenes, y doña Marta intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Y descendieron silenciosas mientras juntaba el trapo y la cubeta, las manos temblando tanto que casi tiró todo. El niño se levantó despacio, tomó su mano y caminó a su lado hacia la puerta sin mirar atrás, sin llorar, sin hacer escándalo,
Y había algo en esa quietud que perturbó a la sala entera más de lo que cualquier grito podría haber perturbado. Uno de los ejecutivos, Lucas, el más joven, sintió el estómago revolverse viendo aquello y pensó en decir algo, en intervenir. Pero entonces miró la carpeta discreta en la punta de la mesa con la... Había preparado toda la noche esos números que hacían que la empresa pareciera lucrativa cuando en realidad estaban maquillando la realidad. Y se dio cuenta de que no tenía moral para defender a nadie cuando él mismo estaba siendo cómplice de algo peor. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Santiago volvió cerca de la caja fuerte y golpeó el lateral con fuerza, produciendo ese sonido hueco de nuevo, y forzó la sonrisa de vuelta. En fin, caballeros, ¿dónde estábamos? Ah, sí, estaba a punto de hacer la promesa más audaz que hayan escuchado. Abrió los brazos como si estuviera a punto de revelar el mayor secreto del mundo. Te doy 100 millones de pesos si abres la caja fuerte. Esa es la apuesta que le hago a cualquiera aquí, porque esto es imposible, e imposible es la palabra que define todo lo que construí en esta empresa. Los ejecutivos volvieron a reír, pero ahora la risa tenía una textura diferente, como si todos estuvieran haciendo un esfuerzo consciente para volver a la normalidad, para fingir que nada de aquello había pasado. Santiago continuó hablando, la voz volviendo a ese tono performático y confiado. Esta caja fuerte representa exactamente lo que soy, lo que somos como empresa, invencible, impenetrable, a prueba de cualquier amenaza externa. Y mientras esté cerrada con mi combinación, todo lo que importa de verdad está protegido, seguro, bajo control absoluto. Caminó hasta la ventana y miró la ciudad allá abajo. Las luces de Navidad parpadeando en edificios distantes, personas minúsculas corriendo de un lado a otro, comprando regalos de último momento, viviendo sus vidas pequeñas y predecibles. ¿Ven aquello?, apuntó. Ese es el mundo de las personas comunes, el mundo de quien necesita creer en Santa Claus y milagros de Navidad para tener esperanza. Pero nosotros no somos así. Nosotros construimos nuestro propio destino. Nosotros creamos nuestras propias reglas. Rodrigo, aún manipulando el celular donde había grabado la escena del despido, aprovechó un momento de pausa e hizo un comentario que intentó sonar casual, pero que cargaba peso. Por cierto, Santiago, vi que finalizaste el aditivo del contrato con Rafael. ¿Todo bien con eso? ¿Firmó sin problema? La sala se puso un grado más fría, y todos lo sintieron, pero nadie comentó. Santiago volteó despacio, y la mirada que lanzó en dirección a Rodrigo podría cortar vidrio, y el hombre inmediatamente desvió los ojos, tomando un trago largo del champán, como si pudiera tragar sus propias palabras. «Todo resuelto», Santiago dijo, la voz demasiado controlada, demasiado peligrosa. «Mi hermano entiende perfectamente cómo funcionan las cosas. Firmó lo que necesitaba firmar porque confía en mí, porque sabe que yo sé lo que es mejor para la empresa que nosotros construimos juntos». El énfasis en el nosotros sonó falso incluso para él, pero nadie tuvo el valor de cuestionar. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Santiago guardaba como su secreto más protegido, era que ese contrato había sido cuidadosamente redactado en lenguaje jurídico complejo, lleno de cláusulas que participación de Rafael de 45% a 28%, mientras aumentaban la de Santiago a 62%, dándole poder absoluto de veto en cualquier decisión de la empresa. Rafael había firmado confiando, porque los hermanos confían, porque las personas buenas creen que otras personas también son buenas, y Santiago había usado esa confianza como herramienta. Lucas miró discretamente la carpeta a ajustes, Q4, de nuevo, y sintió ese peso familiar en el estómago,
porque sabía que esos números eran la diferencia entre que la empresa pareciera sólida y que la empresa mostrara que estaba sangrando dinero en operaciones fantasma y contratos sobrefacturados que existían solo en papel. La auditoría externa iba a ocurrir en enero, justo después de Navidad y Año Nuevo. Y Lucas había pasado las últimas 3 semanas creando capas de complejidad contable que escondían el problema real. Pensaba en denunciar, en hacer lo correcto. Recordaba la hipoteca de la casa, las mensualidades del carro, la escuela privada de la hija, y tragaba el malestar con más champán. Santiago continuó hablando por algunos minutos más. Ahora sobre proyecciones para el próximo trimestre, sobre inversionistas internacionales que estaban interesados en comprar participación, sobre cómo la empresa iba a cerrar el año con números récord, y los ejecutivos asentían y concordaban y hacían preguntas de las que ya sabían las respuestas, ese baile corporativo que todos conocían de memoria. Fue cuando el celular de Santiago vibró en el bolsillo del saco, y miró la pantalla rápidamente y vio un mensaje de su esposa. Elena, ¿vas a llegar temprano hoy? Sería lindo que estuvieras aquí para la cena de víspera. Hace tiempo que no tenemos una Navidad de verdad. Apagó la pantalla sin responder y volvió a guardar el celular, porque la cena de Navidad era cosa de gente que todavía creía que la familia importaba más que los resultados. Y él había pasado de los 40 años sin necesitar esas ilusiones sentimentales. La junta comenzó a disolverse naturalmente, ejecutivos tomando sacos y carpetas, intercambiando comentarios sobre fiestas de fin de año y viajes planeados, y uno por uno fueron saliendo hasta que quedó solo Santiago en la sala con la caja fuerte frente a él. Se acercó al metal negro y pasó la mano por la superficie fría, y por un momento permitió que el silencio de la sala vacía lo envolviera completamente. Las palabras del niño volvieron sin permiso. Tú sabes el nombre de aquello que perdiste. Apretó los ojos tratando de empujar el recuerdo hacia abajo. Esa víspera de Navidad cuando tenía 10 años y el policía había llegado a la puerta con la gorra en la mano y esa mirada que ya decía todo antes de que las palabras salieran, y cómo había esperado que sus padres volvieran para abrir los regalos, pero nunca volvieron, y cómo esa noche había decidido que Dios no existía o no le importaba, que daba igual, que el resultado era el mismo: abandono. Sacudió la cabeza y forzó aquello lejos, lo encerró de nuevo en esa caja fuerte mental donde quedaban todas las cosas que no podía ver, y volvió a ser el Santiago que todo mundo conocía, el hombre invencible, el constructor de imperios, el que transformó dolor en poder y debilidad en fortuna. Antes de salir, miró de nuevo la ciudad allá abajo, las luces de Navidad que parpadeaban y brillaban, y pensó en el niño, en esos ojos tranquilos que parecían ver cosas que no debían ser vistas, y sintió una punzada de algo que podría ser culpa, o miedo, o rabia. No sabía bien, solo sabía que aquello molestaba, que se había quedado pegado a él como una astilla invisible que no podía sacar. Tomó la carpeta Ajustes, Q4, de la mesa, esa que Lucas había preparado, y la colocó dentro de la caja fuerte junto con algunos contratos y documentos importantes, y giró la combinación que solo, números que representaba la fecha del accidente de sus padres, porque había aprendido hace mucho tiempo que transformar el trauma en contraseña era una forma de control, de hacer que el dolor sirviera para algo útil. La caja fuerte cerró con un clic satisfactorio, definitivo, y Santiago salió de la sala dejando todo protegido, seguro, guardado, sin imaginar que dentro de algunas semanas esa misma caja fuerte, seguridad absoluta, iba a abrirse sola, sin que nadie supiera cómo, y que dentro de ella no iba a haber solo documentos y dinero, sino la verdad desnuda y expuesta, esperando ser vista por ojos que había pasado años tratando de evitar.
Mientras esperaba el elevador, escuchó el sonido distante de un niño riendo en el piso de abajo, esa risa clara y musical que solo los niños logran hacer, y por un segundo se detuvo y escuchó, y sintió algo extraño en el pecho. Algo que no podía nombrar, pero que dolía de una forma diferente a los dolores que conocía. Las puertas del elevador se abrieron, entró y cuando se cerraron, lo último que vio fue su propio reflejo en el metal pulido. Y por una fracción de segundo no reconoció al hombre que miraba de vuelta. No reconoció esos ojos duros, ese rostro tenso, esa expresión de quien siempre está defendiéndose de amenazas que tal vez ya ni existen. El elevador descendió por los 42 pisos, y con cada piso que pasaba, Santiago sentía el peso de ese día, de esa junta, de esas palabras que el niño había dicho, y sabía, en el fondo de sido tocada, que del otro lado de esa puerta estaba todo aquello que había construido su vida entera tratando de olvidar y que más temprano o más tarde iba a tener que elegir entre seguir huyendo o finalmente detenerse y mirar. 3 días después, en víspera de Navidad, Santiago estaba en el estacionamiento subterráneo del edificio cuando vio a doña Marta saliendo por la puerta lateral que daba acceso a los vestidores de lo Estaba sola. El niño caminaba a su lado, cargando una caja de cartón con sus pertenencias, esas cosas que se acumulan en casilleros de trabajo a lo largo de los años, y que al final caben en una caja pequeña y triste. Pensó en desviarse, en entrar al carro y fingir que no había visto, pero algo lo hizo detenerse, tal vez curiosidad, tal vez esa astilla invisible que todavía estaba pegada a él desde la junta y se quedó ahí parado mientras ellos se acercaban. Doña Marta lo vio y bajó los ojos inmediatamente, ese reflejo automático de quien aprendió a no molestar, a no crear conflicto, a simplemente desaparecer cuando aparecen personas importantes, pero directamente a Santiago con esos ojos tranquilos que parecían guardar secretos demasiado antiguos para un niño. Y no había rabia ahí, no había acusación, solo una observación tranquila que de alguna forma era peor que cualquier juicio explícito podría ser. Santiago podría haber simplemente dejado que pasaran, pero la voz salió antes de que pudiera controlar ese tono de ironía defensiva que usaba cuando se sentía incómodo. ¿Todavía por aquí? Pensé que ya te habías ido hace rato. Recoger tus cosas en víspera de Navidad, ¿eso es planeación o solo falta de opciones? Las palabras salieron más crueles de lo que pretendía, pero no supo cómo retractarse sin parecer débil. Doña Marta apretó la correa de la bolsa y murmuró algo sobre haber conseguido un turno nuevo en otro edificio. Empezaba en enero, y Santiago asintió de esa forma que no significaba nada. Pero el ni, entonces dijo, con esa voz suave que cortaba más profundo que los gritos, ¿confías en alguien de verdad? La pregunta tomó a Santiago desprevenido y sintió esa sensación extraña de nuevo, como si el niño estuviera mirando a través de él y viendo cosas que deberían estar escondidas. ¿Qué es esto? Prueba de psicología infantil. Claro que confío en quien merece confianza, en quien demuestra que es confiable a través de resultados, no a través de palabras bonitas. La respuesta salió automática, ensayada, la misma respuesta que daba en entrevistas y conferencias sobre liderazgo. El niño no discutió, no argumentó, solo miró el reloj caro en la muñeca de Santiago, ese Patek Philippe que costó el equivalente a 3 años de salario de la señora de la limpieza, y dijo algo que sonó simple, pero que cargaba un peso extraño. El reloj sirve para recordar qué pasa. Santiago abrió la boca para responder, para decir algo cortante que pusiera al niño en su lugar, pero no pudo encontrar las palabras correctas. Y entonces doña Marta jaló al niño del brazo, murmuran. Necesitaban irse, y se alejaron hacia la salida del estacionamiento mientras Santiago se quedaba parado junto al carro,
sosteniendo las llaves y sintiendo algo extraño en el pecho, algo que no podía nombrar, pero que molestaba como una piedra en el zapato que no puedes sacar. Entró al carro y se quedó sentado en el silencio por algunos minutos antes de encender el motor. Y sin querer pensar mucho sobre por qué estaba haciendo aquello, tomó el celular y abrió los mensajes antiguos con su hermano, Rafael, y se desplazó hasta encontrar uno de años atrás, de cuando todavía conversaban sobre cosas que no eran solo reportes y decisiones de negocios. El mensaje decía: «Carnal, lo logramos. El primer contrato grande cerró. ¿Recuerdas cuando soñábamos con esto en el departamento apretado comiendo Maruchan? Estoy orgulloso de nosotros, de lo que construimos juntos». Santiago leyó aquello y sintió algo apretar en la garganta, porque recordaba ese día, recordaba la emoción genuina que tenían, la sensación de que estaban construyendo algo honesto, algo de lo que sus padres habrían estado orgullosos de ver. La memoria vino sin permiso, demasiado nítida, de ese día 23 años atrás, cuando tenía 22 años y Rafael tenía 25, y estaban sentados en un departamento minúsculo de un cuarto con filtración en el techo, garabateando planes de negocios en servilletas de papel, porque no tenían dinero para comprar cuadernos decentes. Rafael hablaba animado sobre hacer las cosas bien, sobre construir una empresa que tratara a los empleados como gente y no como números, sobre crecer sin perder el alma en el proceso. Y Santiago estaba de acuerdo porque en esa época todavía creía que era posible, que se podía ser exitoso sin transformarse en algo que sus padres no reconocerían. Pero entonces la empresa creció demasiado rápido, y con el crecimiento vinieron las presiones, los inversionistas queriendo resultados, los competidores haciendo de todo para tumbarlos, y Santiago cuenta de que la amabilidad era vista como debilidad, que la honestidad era vista como ingenuidad, que las personas que ganaban eran las que estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario sin perder tiempo con escrúpulos morales. Rafael todavía insistía en hacer las cosas bien, en dormir con la conciencia limpia, pero Santiago veía aquello como lujo de quien no tenía miedo suficiente, porque él había perdido a sus padres y sabía cómo el mundo era cruel y aleatorio, y no iba a dejar que el destino decidiera de nuevo. Esta vez él iba a ser quien controlara, quien eligiera, quien dictara las reglas. El contrato de la traición sucedió hace 3 años. En una tarde común de agosto, cuando estaban reestructurando la sociedad para abrir capital en la bolsa. Y Santiago había puesto el documento en la... otros 15 documentos que necesitaban firma, todos con ese lenguaje jurídico denso y técnico que parecía importante, pero que la mayoría de las personas firmaban sin leer completamente porque confiaban en que los abogados habían hecho todo bien. Rafael había mirado rápido, había comentado algo sobre ser mucho para firmar de una vez, y Santiago había dicho con esa voz tranquila y fraternal: «Tranquilo, es solo burocracia estándar. Los abogados revisaron todo 3 veces. Todo está protegiéndonos a nosotros y a la empresa». Y Rafael había firmado porque los hermanos confían, porque la gente buena cree que otras personas también son buenas. Lo que Rafael no vio, enterrado en la cláusula 17.4 del aditivo contractual, era la redistribución de participación accionaria que reducía su poder de 45% a 28%, mientras aumentaba el de Santiago a 62%, dándole a Santiago poder absoluto de veto en cualquier decisión estratégica de la empresa. Era legal, técnicamente impecable, pero era traición vestida de papeleo corporativo, y Santiago se había justificado a sí mismo diciendo que era protección necesaria, que necesitaba tener control, la empresa no se hundiera por decisiones emocionales de su hermano, pero la verdad que no quería admitir era más simple y más fea.
Tenía miedo de compartir poder de verdad, miedo de no estar al mando absoluto, miedo de que si algo salía mal, él no pudiera controlar. En los meses que siguieron, Rafael comenzó a notar diferencias, decisiones siendo tomadas sin consultarle, cambios de dirección estratégica que él no había aprobado. Y cuando cuestionaba, Santiago siempre tenía una explicación lista, siempre una justificación técnica que sonaba razonable, pero que en el fondo era solo humo para esconder la verdad. Rafael todavía no sabía. Todavía no había descubierto lo que estaba escrito en el contrato que firmó confiando, pero estaba empezando a sentir esa sensación de que algo estaba mal, incluso sin poder señalar exactamente qué. Santiago apagó el celular y lo lanzó al asiento del pasajero con más fuerza de la que pretendía, y entonces encendió el carro y salió del estacionamiento manejando demasiado rápido por las calles. Navidad. Personas corriendo de un lado a otro con bolsas coloridas y rostros estresados, y se sintió separado de todo aquello, como si estuviera viendo la vida suceder a través de un vidrio grueso que no dejaba pasar bien el sonido. Cuando llegó a casa, Elena estaba en la cocina preparando la cena de Navidad, y la casa olía a pavo asándose y vino caliente con especias. Esos olores que deberían traer consuelo, pero que solo hacían que Santiago se sintiera más desplazado, más distante de algo que no podía nombrar. Ella lo miró y sonrió de esa forma cansada, de quien ya se resignó a no esperar ciertas cosas, pero todavía intenta mantener las apariencias. Y dijo: «Llegaste. ¡Qué bueno! Pensé que ibas a trabajar hasta tarde de nuevo, aunque fuera víspera». Dejó el portafolio en la silla de la sala y fue hasta la cocina, y por un momento pensó en abrazarla, en decir algo verdadero, en admitir que se estaba sintiendo extraño desde la junta de la caja F. Entonces el teléfono sonó y era Valerio, el CFO, con alguna urgencia sobre números del cierre trimestral. Y Santiago contestó y salió hablando de ajustes contables y provisiones, mientras Elena volvía a mover la olla en la estufa, sola de nuevo, aunque él estuviera ahí. La noche de Navidad fue silenciosa, educada, vacía, ese tipo de cena donde las personas comen y conversan sobre cosas superficiales, mientras evitan cuidadosamente los temas que realmente importan. Elena preguntó sobre el trabajo, si iba a tomar vacaciones en enero, si podían viajar juntos, aunque fuera solo un fin de semana, y Santiago respondió con medias verdades y promesas vagas que ambos se iban a cumplir, porque en algún momento en los últimos años el matrimonio se había vuelto eso, una negociación constante de expectativas rebajadas y decepciones administradas. Después de la cena, mientras Elena arreglaba la cocina y él fingía ver algo en la tele, su celular vibró con un mensaje de Rafael. «Carnal, feliz Navidad. Hace tiempo que no platicamos de verdad. Quería verte a principios de enero para que alineemos unas cosas de la empresa. Están pasando unas cosas que necesito entender mejor. Aprovecha para descansar estos días. Estás muy tenso últimamente». Santiago leyó aquello y sintió el estómago apretarse, porque sabía lo que significaba cuando Rafael decía que necesitaba entender mejor. Significaba que estaba sospechando, que estaba empezando a jalar los hilos, y que más temprano o más tarde iba a descubrir lo que estaba escondido en el contrato que firmó hace 3 años. Apagó la pantalla del celular sin responder y se quedó mirando su reflejo en el vidrio oscuro de la tele apagada. Y vio a un hombre de 43 años que había construido un imperio, pero que no, transformado trauma en poder, pero que todavía despertaba a las 3 de la mañana, sudando frío con pesadillas sobre puertas cerrándose y teléfonos sonando con malas noticias. Un hombre que tenía todo lo que creía que quería, pero que no podía librarse de la sensación de que había cambiado algo esencial por cosas que al final no llenaban el hueco que quedó. La pregunta del niño volvió sin permiso. ¿Confías en alguien de verdad? Y la respuesta verdadera, esa que nunca diría en voz alta,
era no. No confiaba. No podía confiar desde esa noche de Navi. Aviso, sin chance de despedida, sin posibilidad de control. Y había decidido que si no se podía confiar, entonces al menos se podía controlar. Se podían construir muros tan altos que nada malo entre. Muros era que no solo impedían que cosas malas entraran, también impedían que cosas buenas salieran, y después de un tiempo olvidabas la diferencia entre protección y prisión. Elena apareció en la puerta de la sala y dijo que se iba a dormir, que había sido un día largo, y él asintió sin quitar los ojos de la tele apagada, y cuando ella salió, él siguió sentado ahí que iba a querer platicar en enero, pensando en su esposa que iba a dormir sola una vez más, pensando en el niño de ojos antiguos que había preguntado si confiaba en alguien de verdad. Y la respuesta resonaba en el silencio de la sala vacía como una acusación que no sabía cómo refutar. La bomba explotó un martes de enero, 7 de la mañana, cuando Santiago estaba tomando café y vio el celular iluminarse con 17 notificaciones simultáneas, mensajes del consejo, de los ABO, diciendo que necesitaban hablar urgente, y entonces abrió el portal de noticias y vio el encabezado que hizo que el estómago se le cayera. Medeiros Corp, bajo investigación por fraude contable sistemático. Denuncia anónima incluye documentos comprometedores. Soltó la taza con tanta fuerza que se quebraron ambas, la taza y la cubierta de mármol, y Elena apareció en la cocina, todavía en bata, preguntando qué pasó. Y no pudo responder porque la garganta se había cerrado, porque el mundo entero se estaba derrumbando y no tenía guión preparado para ese momento, no tenía discurso ensayado, no tenía máscara que sirviera. Las horas siguientes fueron un borrón de llamadas desesperadas, abogados hablando en términos técnicos que intentaban suavizar la gravedad, pero que en el fondo todos sabían lo que significaba. Audit, convocados, Hacienda tocando a la puerta de la empresa a las 9:30 con órdenes de cateo, y empleados llorando en los pasillos porque cuando estas cosas suceden, quienes pagan primero son los que están abajo. Santiago llegó a la empresa y encontró a Rafael esperando en la puerta de su oficina, y la mirada de su hermano no era de rabia, era peor, era decepción, mezclada con algo que parecía luto, como si estuviera viendo por primera vez en quién Santiago realmente se había convertido. «Necesitamos hablar», Rafael dijo, la voz demasiado controlada, demasiado peligrosa, y entraron a la oficina y cerraron la puerta mientras afuera el caos se esparcía. «¿Cuánto de esto es verdad?», Rafael preguntó directo, sin rodeos, sin dar tiempo al hermano para preparar mentira convincente. «¿Cuánto de lo que están investigando realmente sucedió? Y no me vengas con discurso jurídico, quiero la verdad, esa que escondes detrás de justificaciones técnicas». Santiago sintió la tentación de mentir, de construir narrativa que echara culpa a Valerio o a competidores intentando destruirlos. Pero cuando abrió la boca para hablar, vio el rostro de Rafael y recordó el departamento apretado 23 años atrás, cuando todavía eran honestos, cuando todavía soñaban con construir algo limpio. «El parte es verdad», admitió, la voz saliendo ronca. «Los ajustes contables, las provisiones infladas, algunos contratos fantasma, sabía, autoricé, le dije a Valerio que hiciera lo que fuera necesario para mantener los números bonitos». Rafael cerró los ojos y respiró hondo, esa respiración de quien está tratando de no explotar. «¿Y me ibas a contar cuándo? ¿O ibas a dejar que la bomba explotara y arrastrara a todos, incluyendo empleados que no tienen nada que ver con esto?» «Iba a resolver», Santiago dijo, pero la frase sonó patética. «Siempre resuelvo, siempre encuentro la forma de mantener las cosas funcionando, lo sabes». «Decisiones difíciles»,
Rafael repitió, y había veneno en esas palabras. Así lo llamas. Falsificar documentos, engañar inversionistas, poner en riesgo cientos de familias. ¿Eso para ti es decisión difícil o solo otra jugada en tu tablero donde todos son piezas desechables? Santiago no respondió porque no tenía respuesta. Y Rafael continuó, la voz subiendo un tono. Ya hay algo más que descubrí ayer, cuando los abogados empezaron a revisar todo. Encontraron algo interesante en el contrato de sociedad que firmamos hace 3 años. Ese que dijiste que era burocracia estándar. ¿Recuerdas? Lanzó una carpeta sobre el escritorio. 45% se volvieron 28. Robaste mi participación en la empresa que nosotros construimos, e hiciste eso engañándome, haciéndome firmar sin saber. El silencio que cayó fue absoluto, y Santiago se dio cuenta de que ya no había a dónde correr, que todas las máscaras habían caído. Necesitaba control, dijo, y la justificación sonó ridícula. Necesitaba garantizar que decisiones importantes no fueran bloqueadas, por escrúpulos morales, Rafael completó, por conciencia, por esa cosa irritante llamada honestidad que decidiste que era debilidad. Tomó la carpeta y caminó hasta la puerta, y antes de salir volteó y dijo algo que cortó profundo. No te reconozco. ¿Mi hermano? Ese que lloró conmigo en el funeral de nuestros padres y prometió que íbamos a hacerlos sentir orgullosos. Ese tipo murió en algún momento y ni me di cuenta cuándo. La puerta se cerró y Santiago se quedó solo en la oficina escuchando el ruido afuera, voces alteradas, pasos apresurados, teléfonos sonando, y se sentó en la silla de piel cara y puso la cabeza entre las manos tratando de pensar. Pero esta vez no venía nada, solo pánico puro y sensación de estar ahogándose. El teléfono sonó. Y era Valerio con voz desesperada diciendo que los federales estaban llevándose cajas de documentos, que tenían acceso a los servidores, que encontraron la carpeta de ajustes. Santiago escuchó todo en un estado disociado, y entonces escuchó su propia voz diciendo algo que salió automático. Echa parte de la responsabilidad a Lucas. Él firmó documentos como responsable técnico, y ve si puedes conectar esa historia de la señora de la limpieza que fue despedida. Di que tenía acceso a áreas restringidas. Crea confusión. Cualquier cosa que quite el foco de mí. Hubo una pausa, y entonces Valerio dijo con voz extraña, ¿hablas en serio? ¿Quieres que use a Lucas y a la señora de la limpieza como chivos expiatorios? Santiago, esto está mal de una forma que ni yo puedo fingir que no veo. Solo haz lo que te estoy ordenando. Santiago dijo, la voz dura, autoritaria, y colgó. Sabía que estaba mal, sabía que estaba cruzando líneas sin retorno, pero el miedo era más grande que la conciencia, el miedo de perder todo, de volverse titular de fracaso. Cuando llegó a casa esa noche, tarde, exhausto, encontró a Elena en la sala con una expresión que nunca había visto antes. Y en la mesa de centro estaba un sobre abierto con varias hojas impresas esparcidas. ¿Qué es esto?, preguntó, ya sabiendo que era algo malo. Lo encontré en el bolsillo de tu saco cuando fui a llevarlo a la tintorería, dijo, la voz demasiado calmada, esa calma de quien ya lloró todo y ahora solo queda claridad fría. Correos impresos, hojas de cálculo con números que no cuadran, códigos que cualquier persona se da cuenta de que son para esconder fraude, y me quedé aquí toda la tarde tratando de entender cómo viví 10 años con alguien que no conozco. Santiago se sentó y miró las hojas sin tocarlas. Trató de armar explicación. Trató de encontrar palabras que suavizaran. Elena, no entiendes cómo funciona el mundo corporativo, la presión que existe, las decisiones que necesitan tomarse para mantener todo en pie. Yo no, él acortó, y la palabra salió con firmeza que él se detuvo a mitad de la frase. No me vengas con la excusa de que hiciste esto por otros. Lo hiciste por ti,
por tu ego, por tu necesidad enfermiza de controlar todo. Y la peor parte ni siquiera es el fraude, es que me miras ahora y todavía intentas mentir, todavía intentas convencerme de que yo no entiendo, cuando la verdad es que entiendo perfectamente, solo que ya no quiero ser parte de esto. Se levantó y caminó hacia la recámara, y Santiago se quedó ahí sin saber qué hacer, y cuando intentó seguirla, ella cerró la puerta en su cara y la cerró con llave por dentro, y escuchó el sonido amortiguado de llanto del otro lado, y se dio cuenta de que también la había perdido a ella, que el matrimonio se había vuelto otra víctima de su necesidad de control. En los días siguientes todo empeoró. La investigación se profundizó, los medios lo convirtieron en circo, los accionistas entraron en pánico, el valor de las acciones se desplomó, empleados fueron despedidos en masa, y Santiago vivía en juntas con abogados caros que decían que la situación era grave y que necesitaba cooperar o terminaría preso. Fue un viernes por la noche, cuando subió solo hasta la oficina vacía, que sucedió algo que heló la sangre. Entró a la sala de juntas donde estaba la caja fuerte. Esa caja fuerte invencible que había exhibido con tanto orgullo, y encontró la puerta abierta, completamente abierta, sin señales de forzamiento, sin daños, sin explicación lógica. Se acercó despacio, el corazón latiendo descompasado, y miró adentro, y todas las carpetas estaban ahí organizadas. La carpeta de ajustes, los contratos, los documentos comprometedores, todo expuesto como si alguien hubiera acomodado a propósito para ser visto, juzgado. Y en el fondo de la caja fuerte, encima de la pila de papeles, estaba un dibujo simple hecho con lápices de colores, una balanza con un corazón de un lado y una piedra del otro. Santiago tomó aquello con manos temblando y supo, sin necesitar confirmación, que aquello era un mensaje, que ese niño de ojos antiguos había estado ahí de alguna forma imposible, y que la caja fuerte que debía guardar secretos se había convertido en tribunal donde todo estaba siendo pesado. Salió de ahí pálido, sudando frío, y cuando pasó junto al guardia y preguntó si alguien había subido, el hombre dijo que no, que el piso estaba vacío, que nadie además de Santiago tenía acceso, y más real. Y Santiago entró al carro y manejó sintiendo por primera vez en décadas miedo verdadero, no miedo de perder dinero, sino miedo de estar equivocado sobre todo, miedo de que exista algo más grande juzgando, pesando, viendo a través de todas las máscaras. El proceso se arrastró por 6 semanas, que parecieron 6 años, cada día trayendo una nueva humillación pública, un nuevo encabezado destructivo, una nueva pérdida que Santiago creía que ya no podía perder nada más, pero descubría que siempre había más para arrancar. La empresa que había construido estaba siendo desmantelada pieza por pieza, departamentos enteros cerrados, contratos cancelados, inversionistas demandando, y su rostro estaba en todos lados como de codicia corporativa, de todo lo que estaba mal con el sistema, y no podía salir de casa sin ser reconocido, insultado, filmado por extraños que querían sus 15 segundos de justicia viral. Elena había salido de casa definitivamente. Se llevó la ropa una tarde de jueves mientras él estaba en declaración, y cuando regresó, encontró solo una nota en la mesa de la cocina que decía: «Intenté amarte a través de la mentira, pero ya no puedo respirar cerca de ti». No había rabia en esas palabras, no había drama, solo una tristeza limpia y definitiva que dolió más de lo que cualquier grito podría doler, porque significaba que ella había desistido no con odio, sino con alivio, como quien finalmente suelta un peso que cargó demasiado tiempo. Los abogados decían que probablemente sería acusado formalmente la semana siguiente, que las pruebas eran demasiado sólidas, que la única carta que quedaba era cooperación total con la justicia acá, reducida,
pero que aún así iba a perder todo: la empresa, la fortuna, la reputación. Todo lo que había construido se volvería polvo, y la única elección real era entre aceptar eso con dignidad o arrastrar a más gente al hoyo intentando salvarse. Fue un lunes gris de febrero cuando Santiago iba al juzgado para otra audiencia preliminar, que vio a doña Marta en la antesala del pasillo, limpiando el piso con ese mismo movimiento rítmico que despidió, y a su lado, sentado en una banca de madera desgastada, estaba el niño, mirando por la ventana con esa calma imposible que lo hacía parecer mucho más viejo de lo que era. Santiago se detuvo, y por un segundo pensó en simplemente pasar de largo, en fingir que no había visto. Pero los pies no obedecieron, y se vio caminando hacia ellos como si estuviera siendo jalado por un hilo invisible. Doña Marta lo vio y bajó los ojos inmediatamente, pero el niño volteó y miró directo, y no había juicio en esa mirada, no había satisfacción de quien ve al enemigo caído, solo una observación tranquila que de alguna forma era peor que cualquier condena explícita. ¿Por qué apareces siempre cuando mi vida se desmorona?, Santiago preguntó, y la voz salió quebrada, desesperada, sin la armadura de siempre. ¿Por qué siempre estás ahí, mirando, sabiendo cosas que no deberías saber, metiendo mano en cosas que no deberías tocar? El niño no respondió al ataque, solo se levantó despacio y puso la mano en metal y dijo con esa voz que parecía venir de algún lugar muy profundo: ¿quieres ser inocente o quieres ser verdadero? La pregunta acertó a Santiago como un golpe en el estómago, y sintió las piernas flaquear, y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó, y sabía que estaba llorando, pero no podía parar, no podía mantener la máscara ni por un segundo más. ¿Cuál es la maldita diferencia si al final voy a perder todo de todos modos? Inocente es no tener culpa, el niño dijo, y la voz era suave pero firme. Verdadero es saber que la tienes y no huir más. Santiago se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el piso frío del pasillo, y doña Marta miró asustada, pero no se acercó. Solo se quedó parada sosteniendo el trapo, y el niño siguió ahí de pie, esperando, sin apurar, sin juzgar, solo esperando como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Y si confieso todo y aún así lo pierdo todo?, Santiago preguntó, la voz saliendo en un susurro ronco. ¿Y si hago lo correcto y nadie me perdona, y termino solo, en bancarrota, destruido, sin nada? ¿Entonces valió la pena? ¿Entonces vale? El niño se agachó frente a él, quedando a la misma altura, ojo con ojo, y dijo algo que no era consuelo, no era promesa de final feliz, pero era verdad desnuda y cruda. Vas a perder de todos modos. La cuestión es qué va a quedar en ti cuando todo te sea quitado. Santiago cerró los ojos y vio todo de una vez. Vio a sus padres muriendo en ese accidente cuando tenía 10 años. Vio al niño que era decidiendo que Dios no existía porque el dolor era demasiado grave. Se vio transformando trauma en poder y miedo en control. Se vio traicionando a su hermano, mintiendo a su esposa, pisoteando gente inocente. Todo en nombre de nunca más ser vulnerable, nunca más ser débil, nunca más ser ese niño llorando solo en un pasillo de hospital, esperando padres que nunca iban a volver. Y se dio cuenta de que había pasado 33 años huyendo de ese pasillo, pero que al final lo había reconstruido en cada sala de juntas, en cada decisión cruel, en cada relación que saboteaba. Doler de verdad, y que el niño llorando todavía estaba ahí dentro esperando que alguien finalmente tuviera el valor de sentarse a su lado y decir que está bien tener miedo, que está bien ser débil, que está bien no controlar todo. Abrió los ojos y el niño todavía estaba ahí, esperando, y Santiago dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Tengo miedo de no ser nadie si no tengo nada. La confesión salió simple, devastadora, verdadera. Nunca fuiste lo que tienes, el niño dijo.
siempre fuiste lo que eliges. En ese momento, el abogado de Santiago apareció en el pasillo, llamándolo que la audiencia iba a comenzar, que necesitaban entrar. Y Santiago se levantó despacio, las piernas temblorosas, el rostro mojado, y miró al niño una última vez. Si hago esto, si confieso todo, si dejo de huir, ¿eso cambia algo? ¿Eso arregla lo que rompí? No arregla todo. El niño dijo, honesto, sin mentira piadosa, pero te deja entero. Santiago asintió, respiró hondo y caminó hacia el tribunal con el abogado que estaba confundido con su estado. Y cuando entró a la sala y vio al juez, a los fiscales, a Rafael, sentado en la silla, sabía qué esperar. Sintió algo extraño suceder, como si una decisión hubiera sido tomada en un lugar más profundo que el pensamiento consciente, en un lugar donde las máscaras no alcanzan y solo queda la verdad cruda y aterradora de quién realmente eres cuando nadie está mirando. El juez preguntó si tenía algo que declarar antes de comenzar la audiencia, y el abogado a su lado susurró bajo: «Solo di que te declaras inocente y déjame encargarme del resto». Pero Santiago miró, y entonces a sus propias manos que habían sostenido plumas, firmando fraudes y contratos de traición, y dijo algo que el abogado no esperaba, que nadie esperaba, que él mismo no sabía qué iba a decir hasta que las palabras salieron. «Me declaro culpable». El silencio que cayó fue absoluto, y el abogado intentó interrumpir, intentó pedir receso, pero Santiago continuó, la voz ganando fuerza: «Y quiero cooperar completamente con la investigación. Todos los nombres, todas las operaciones, porque me cansé de fingir que no sé lo que hice. Y necesito dejar de correr, aunque eso signifique perderlo todo. Porque si no me detengo ahora, nunca voy a detenerme, y entonces no va a quedar nada verdadero en mí». Rafael en el fondo de la sala cerró los ojos, y una lágrima descendió, y Santiago no sabía si era lágrima de alivio o de luto o de ambas cosas mezcladas. Pero sabía que había hecho la única elección que todavía le permitía mirarse al espejo sin tener que desviar los ojos. La sentencia vino 3 meses después, en una tarde lluviosa de mayo, y el juez leyó el veredicto con esa voz monótona que transforma vidas en párrafos jurídicos. Culpable de fraude contable, Manip. Con las investigaciones, entregar pruebas definitivas y delatar a todos los involucrados, incluyendo a Valerio, que intentó huir del país. La pena sería de 4 años en régimen semiabierto, con posibilidad de progresión a abierto en 18 meses si cumplía todas las condiciones. Santiago escuchó todo de pie, las manos temblando levemente, y cuando el juez golpeó el martillo sellando su destino, no sintió la desesperación que esperaba sentir, solo un cansancio profundo mezclado con algo que podría ser alivio, como si finalmente pudiera dejar de cargar un peso que había sostenido por décadas y que lo estaba aplastando por dentro. Rafael estaba en la sala, había venido a todas las audiencias, aunque no estuviera obligado, y cuando los ojos de ambos se cruzaron, había algo diferente ahí. No era el amor incondicional de antes conquistado a través de verdad en vez de mentira, y Santiago asintió levemente y Rafael asintió de vuelta. Y ambos sabían que nunca más sería como antes, pero que tal vez podría ser algo honesto, algo real, algo construido encima de cicatriz en vez de ilusión. Elena no estaba en la sala, y Santiago no esperaba que estuviera. Ella había mandado los papeles del divorcio 2 semanas antes con una carta corta que decía: «Te deseo que encuentres paz, pero no puedo ser parte de tu camino para encontrarla, porque necesito mi propio camino ahora y no te incluye». No había odio en esas palabras, solo un límite claro y necesario. Y Santiago firmó los papeles sin contestar,
porque finalmente entendía que el amor verdadero a veces significa soltar, significa aceptar, que rompiste algo que no tiene arreglo y que lo más generoso que puedes hacer es no forzar a la otra persona a cargar los pedazos. Los meses siguientes fueron una deconstrucción sistemática de todo lo que había sido. La empresa fue vendida en partes para pagar indemnizaciones y multas. La mansión fue rematada, los carros se relojes que costaban fortunas. Todo se volvió dinero que se volvió reparación para gente que había perjudicado. Y al final solo quedó lo esencial, algo de ropa simple, algunos libros y una cuenta bancaria con lo suficiente para recomenzar en pequeño cuando la pena lo permitiera. Rafael asumió lo que quedó de la empresa y comenzó a reconstruir desde cero, pero esta vez con valores reales, con transparencia absoluta, y le ofreció a Santiago una participación mínima cuando todo, reorganizado, no por obligación sino por elección, porque los hermanos no dejan de ser hermanos incluso cuando la confianza se rompe. Solo se vuelven hermanos diferentes, más cautelosos, más honestos, menos ingenuos, pero tal vez más reales. Santiago cumplió la pena trabajando en una biblioteca pública durante el día y durmiendo en un centro de reinserción por la noche, y los fines de semana se ofrecía como voluntario en una organización con cartas de recomendación honestas, con referencias, y cada vez que veía la gratitud en los ojos de alguien a quien había perjudicado y que aún así aceptaba su ayuda, algo dentro se curaba un poco, despacio, dolorido, pero real. Fue una tarde de sábado, casi un año después de la sentencia, que Santiago estaba saliendo de la biblioteca después de organizar donaciones de libros cuando vio a doña Marta del otro lado de la cola. Estado presente en cada momento crucial de la caída y la reconstrucción de Santiago, y sintió el corazón acelerarse, y cruzó la calle sin pensar mucho, solo sabiendo que necesitaba hablar, que necesitaba finalmente hacer la pregunta que estaba atorada en la garganta desde hacía meses. «Doña Marta», llamó, y ella volteó asustada y le tomó un segundo reconocerlo porque Santiago estaba diferente ahora, más delgado, con ropa simple, cabello más largo, ojos menos duros. «Yo solo quería agradecer por no haberme demandado, por no haberse unido a los demás pidiendo indemnización. Tenía todo el derecho y yo, no sé por qué no lo hizo, pero estoy agradecido». Ella lo miró con esa expresión de quien no entiende muy bien lo que está pasando, y dijo con voz baja: «Usted ya lo perdió todo. No iba a servir de nada quitarle más. Y además, el niño dijo que usted iba a necesitar misericordia para aprender a dar misericordia. Entonces lo dejé tranquilo». Santiago miró al niño, y estaba ahí parado con esa calma que ya no asustaba, que ahora parecía familiar de una forma extraña, y Santiago se agachó para quedar a su altura, ojo con ojo. «Nunca pregunté tu nombre de verdad», dijo, y había una urgencia en aquello, como si la respuesta fuera importante de una forma que no podía explicar. El niño sonrió, y era una sonrisa pequeña, suave, llena de algo que parecía compasión mezclada con sabiduría antigua. «Mi nombre es común», dijo, «pero lo que importa no es el nombre con que me llaman, es quién soy de verdad». «¿Y quién eres?», Santiago preguntó, y la voz salió en un susurro, porque alguna parte de él ya sabía la respuesta, pero necesitaba escuchar, necesitaba confirmar. El niño puso la mano pequeña en el hombro de Santiago, y el toque era cálido y firme, y de alguna forma imposible, como si cargara un peso que no debería caber en un niño, y dijo algo que hizo que el mundo entero se detuviera. «Tenías 10 años, y pensaste que fuiste abandonado cuando tus padres murieron en esa víspera de Navidad». Santiago sintió que le faltaba el aire, sintió que el piso desaparecía, porque nadie sabía aquello, nadie conocía ese detalle específico.
ese dolor exacto, esa herida original que nunca había contado a nadie. ¿Cómo sabes eso?, logró preguntar, la voz quebrándose. Porque estaba ahí, el niño dijo, y sus ojos ya no eran ojos de niño, eran ojos que habían visto el principio y el fin de todo, ojos que conocían cada dolor y cada elección y cada momento de desesperación. Estaba en el pasillo del hospital cuando esperaste solo. Estaba en la sala de juntas cuando exhibiste la caja fuerte. Estaba en el tribunal cuando elegiste verdad en vez de huida. Siempre estuve, incluso cuando decidiste que yo no existía. Las lágrimas vinieron todas de una vez, y Santiago no intentó contenerlas. Solo las dejó caer mientras entendía finalmente, mientras las piezas encajaban de una forma que era imposible, pero que era la única explicación que tenía sentido. «Tú eres», comenzó, pero la garganta se cerró. «Soy el niño Jesús», el niño dijo, simple, directo, sin performance, sin espectáculo, solo verdad desnuda. «Y Gibín, porque necesitabas ver que incluso cuando me rechazas, incluso cuando construyes imperios para no necesitarme, incluso cuando usas dolor como excusa para lastimar a otros, yo sigo aquí, esperando, no para condenar, sino para ofrecer lo que siempre tuviste miedo de aceptar, misericordia que no mereces, pero que existe de todos modos». Santiago cayó de rodillas ahí mismo en medio de la banqueta, y la gente pasaba mirando extrañada, pero no le importaba. Solo podía llorar y repetir, «Perdóname, perdóname, perdóname», como si las palabras pudieran arreglar 33 años de huir, de mentir, de lastimar. El niño Jesús se agachó de nuevo y tomó el rostro de Santiago con las dos manos pequeñas, y dijo con voz que era suave, pero que cargaba autoridad de quien creó universos: «No necesito que seas perfecto, solo necesito que seas verdadero. Y elegiste verdad cuando era más fácil seguir mintiendo, y eso, Santiago, eso me alegra más de lo que puedes entender». «Pero lo perdí todo», Santiago dijo, la voz saliendo en un sollozo. «Y perdí a Elena, perdí la empresa, perdí la vida que construí. Y aunque intente arreglar, sé que hay cosas que nunca van a volver, que hay daños que son permanentes. Entonces, ¿cómo esto puede ser victoria? Porque perdiste lo que no era real». El niño Jesús dijo, «y encontraste lo que siempre fue, tú mismo, sin máscaras, sin mentiras, sin armaduras. Y eso vale más que todos los imperios que podrías haber construido encima de arena». Sacó algo del bolsillo, un papel doblado, y se lo entregó a Santiago, y cuando lo abrió, vio el dibujo que había encontrado en la caja fuerte meses atrás, la balanza con el corazón de un lado y la piedra del otro. Y abajo, una frase escrita con letra infantil, pero cargada de verdad antigua. «Cuando pierdes todo lo que te pesa, descubres cuánto realmente vales». Santiago miró el dibujo y después al niño, y preguntó con la voz todavía temblorosa, «¿Y ahora? ¿Qué hago ahora con el resto de la vida que quedó? ¿Vives?». El niño Jesús dijo, sonriendo de esa forma que solo los niños y las divinidades logran sonreír, con alegría pura y sin cinismo. «Vives sabiendo que cada elección importa, que cada persona que encuentras carga mi imagen incluso cuando está rota, que la riqueza verdadera no es lo que acumulas, sino lo que das, y que yo nunca te abandoné, incluso cuando me insultaste, me negaste, me culpaste por el dolor. Siempre estuve aquí, esperando que dejaras de huir el tiempo suficiente para verme». El camión llegó, y doña Marta tocó el hombro del niño diciendo que necesitaban irse, y el niño Jesús se levantó, pero antes de subir al camión, volteó una última vez y dijo algo que Santiago iba a car: «Vida, y cuando dudes de nuevo, cuando el dolor vuelva y la tentación de controlar todo aparezca, recuerda que yo abrí la caja fuerte sin llave,
porque nada de lo que cierras tiene poder sobre lo que yo decido abrir, y yo elijo abrir corazones, siempre, incluso los más cerrados, incluso los más heridos, incluso los que piensan que no merecen. Santiago se quedó ahí parado en medio de la banqueta viendo el camión alejarse, y no sabía si había soñado, si había imaginado, si finalmente había enloquecido de una vez. Pero cuando miró su prop, caminado en su vida disfrazado, probando, esperando, ofreciendo oportunidades de elegir diferente, y que incluso cuando había elegido mal tantas veces, la puerta nunca había sido cerrada de verdad, solo entornada, esperando que tuviera el valor de empujar. Dobló el dibujo con cuidado y lo puso en la cartera, y comenzó a caminar de vuelta al centro de reinserción, y por primera vez en décadas no se sintió vacío. No se sintió pesado, no se sintió como, y lejos de curado, pero ligero, libre, verdadero, y se dio cuenta de que esta sensación de finalmente no estar mintiéndose a sí mismo, esto valía más que cualquier caja fuerte llena de dinero, más que cualquier imperio construido encima de cadáveres de relaciones muertas. Y cuando llegó al cuarto pequeño y simple que compartía con otros 3 hombres que también estaban cumpliendo condena, se acostó en la cama estrecha y miró al techo agrietado y sonrió. Realmente sonrió. Sintió solo. No se sintió como si Dios le hubiera dado la espalda. Sintió lo contrario. Sintió que había sido observado, guardado, esperado todo el tiempo, incluso cuando no lo merecía. Especia. Milagros espectaculares, sino a través del milagro más difícil de todos, el milagro de hacer que un corazón de piedra se vuelva corazón de carne de nuevo, de hacer que un hombre que había olvidado sentir, de hacer que alguien que había construido toda su vida huyendo de la verdad finalmente se detuviera y se mirara al espejo y aceptara lo que veía ahí, con toda la fealdad y toda la posibilidad de redención mezcladas.